Amados hermanos, recordando precisamente la lectura de nuestro hermano que tuvimos para iniciar, para hacer la introducción a nuestra plática, nos damos cuenta en esos pasajes que leímos que el apóstol Pablo hace mención de que el mensaje que está dando es un misterio, o sea, él lo está diciendo por Cristo, por él y por la iglesia, o sea, por Cristo. El Señor, entonces, la iglesia, siendo la esposa del Cordero y sabiendo precisamente que el Señor viene muy pronto, tiene que prepararse. Ahí en los pasajes que vimos en centrales de nuestra lectura, dice que quiere el Señor una iglesia sin mancha y sin arruga. Muchas veces vemos las manchas, pero las arrugas las pasamos por alto. Y es importante que la iglesia toda, no nada más algunos, sino toda la iglesia, aquella precisamente iglesia que ama al Señor de todo corazón, es importante que tome en cuenta que debe preparar su vida, pero no mañana, ni pasado, ni para el mes que entra, ni para el año que viene. En una ocasión hubo una persona que decía: para el año que entra yo me voy a bautizar. Tenía el año siguiente, decía: para el año que viene me voy a bautizar. Pasaron 3 años y como 4, y luego dijo: en esta santa cena, en esta cena, si quiero tomar la cena, yo me quiero bautizar. No llegó la cena, ni tampoco el día del bautismo. Él murió atropellado precisamente de un tráiler que no le dejó nada de vida. Tenía las ilusiones grandes, pero no se le consiguió. Es importante entonces que mientras podemos tener contacto con el Señor, podemos limpiar nuestra vida, limpiar precisamente todo lo que no en nuestra conciencia no nos deja tranquilos, para que podamos estar presentes delante del Señor. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: que el Señor no tarda su promesa. Y es verdad, no tarda su promesa. Por tal motivo nosotros tenemos que tomar acción, no dejar las cosas para mañana. Quiero invitarlos a que leamos primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y en este pasaje tenemos que tomar en cuenta algo que vamos a recalcar para ponerlo en nuestro corazón. Siempre he dicho, es importante tomar notas de lo que nosotros estamos estudiando, porque se pierde solamente estudiando, así viendo la Biblia, no quiere encontrar el pasaje y ya no lo encuentra. Tome nota, no sé, ilumínelo, haga lo que usted quiera, pero no que no se le pierda. Vamos a ver en el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses, y voy a leer el verso 1. Dice la palabra de Dios en esta parte así: empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. No avisa, ¿verdad? Que cuando digan o dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y como los dolores de la mujer preñada, y no escapará. El día está establecido, según el pasaje de Hechos capítulo 17, 31, dice que está establecido el día, y vaya el día y la hora, nadie lo sabe, pero ese día, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que se va, es tiempo que ya no vuelve, y un tiempo menos que falta para que el Señor venga. Pero alguna persona me decía: bueno, pero es que todo el tiempo así se dice y nunca viene. Pero para la persona que ha creído en Jesucristo y para la que no ha creído, la vida que Dios le ha dado es un tiempo limitado. De manera que cuando se le acabe ese tiempo, Jesucristo vino, porque hace de cuenta que cerró sus ojos y los abrió, y el Señor ya vino. De tal manera que lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo hoy, no mañana.
Mas vosotros, oh amados, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Cuando estamos en la iglesia, también podemos vivir en tinieblas. ¿Cómo? Cuando nosotros perdemos el tiempo con cosas que no tienen provecho. Para los jóvenes pudiera yo decir, o podría yo poner un ejemplo: el deporte, que es muy perseguido por los jóvenes, y sobre todo si va a haber una competencia grande, quieren saber quién fue su ganador. Y es preferible para esos jóvenes perder un día de culto en la iglesia o no estudiar la palabra de Dios por ver quién fue el campeón. Hay muchas cosas que siempre son divertidas y no son malas, pero a veces cogemos esas cosas que parecen que no son malas y las cambiamos por las que son indispensables, que son las espirituales, que son los pasos que tenemos que seguir para encontrar al Señor. Luego dice así: porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Velar es estar al tanto de todo lo que pasa. Si hay algo que en nuestra vida no le agrada a Dios y tú o yo nos damos cuenta de eso, tenemos que irlo haciendo a un lado. No importa que sea muy bonito, muy agradable. Pondré otro ejemplo para ello. En una ocasión, un predicador visitaba una familia y ese predicador habló de la palabra de Dios, pero ya había predicado muchas veces, y en esa predicación se tocó algo que, conectado con lo demás, llegó a una conclusión la persona que estaba en la casa. Dice: pero hermano, ¿y entonces cómo lo voy a hacer si yo tengo aquí de recuerdo esto que mi mamá me dejó y era un objeto de idolatría? Y no quería deshacerse de él porque era un recuerdo y era un ídolo. ¿Usted qué cree? ¿Que sería bueno que porque era un recuerdo lo tuviera ahí? Hermanos, si tenemos recuerdos que a veces quedan en nuestro corazón, ¿cómo pudiera decir yo el recuerdo de cuando mi madre vivía, pero ella murió? Muchos recuerdan a sus padres con cariño, pero dice, cuando viven, el Señor dice que el hombre que quiere seguir a Dios tiene que dejar padre o madre, hijos, hermanos, aquí sea, pero debe seguirle, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, no importa el valor que tenga, nosotros tenemos que seguir al Señor, cueste lo que cueste. Dice aquí el verso 7: porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Bien, el borracho no entiende, no comprende razones, y aunque no sea un borracho físicamente, pero sí en lo espiritual es borracho, porque se va para allá, se va para acá, y no es estable en lo que dicen, en lo que hacen. Y duerme porque prácticamente le invitan a trabajar en algo de la iglesia y dice: no puedo, y nunca puede, y nunca está dispuesto, y tampoco preparado. El verso 8: nosotros que somos del día, estemos sobrios y vestidos de cota de la fe, de caridad y de la esperanza de la salud por yermo. Es decir, bien protegidos, en breves palabras, protegidos para que el maligno no nos toque. Hay una serie de prácticas que Satanás ha arrojado en la iglesia y ha sido precisamente han sido presa algunos hermanos y han cambiado su mente, cambiando precisamente algunas partes de la doctrina de la iglesia, de manera que esto es importante para nosotros, de que tengamos cuidado de que no venga esa niebla, esa oscuridad a nuestro ser, para no ver precisamente con claridad lo que el Señor ha dejado en nuestro corazón como una sana doctrina. Bien, la palabra de Dios dice que el que ha de venir, vendrá. O sea, Él ya lo dijo, y como Él lo dijo claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán.
Esto, hermanos, es tan claro que ahora nosotros podemos ver el cumplimiento de esa palabra en el mundo entero. Y nosotros tenemos que aprovechar precisamente la paz que tenemos ahorita para predicar la palabra de Dios, porque va a llegar el día, el momento, antes de que este día llegue, y el que ha de venir vendrá, y usted se va a asustar porque no va a poder predicar la palabra de Dios, y va a querer hacerlo, pero ya va a ser tarde para multiplicar su talento. De manera que capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos dice lo que acabamos de mencionar. Y 10:37 dice: porque un poquito, y el que ha de venir, ¿qué cosa? Vendrá. Lo está diciendo con seguridad. No dice a lo mejor o tal vez, no. Y un poquito nada más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Usted es testigo que a través de los tiempos, a través de los años, ve a algunos hermanos y al cabo de unos meses o unos años ya no los ve. Con tristeza recordaba precisamente en esta semana cuando hacía algunas visitas. Me daba precisamente cuenta de algunos jóvenes que yo inducía a predicar la palabra de Dios. Los visitaba y los llevaba, y eran jóvenes que iban predicando puerta por puerta. Y no era uno ni eran dos, eran muchos. Y pregunté por esos jóvenes que ahora son personas mayores. Y me dijeron: no están en la iglesia, en ninguna parte van, ya son del mundo. ¿Qué pasó? Dice aquí que más el que se retirare no agradará a mi alma. Es importante entonces que nosotros que estamos aquí no vaya a caer ese veneno en nuestra mente o en nuestro corazón para envenenar nuestro pensamiento y de tener una ilusión de adorar a Dios, de seguirle y serle fiel. Un día nos apartemos para no seguir el camino del Señor. Recuerde, ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Algunos dicen que ya vino, que en 1914 hubo una persona allá en los años 1844 que dijo que Jesucristo ya iba a venir, que sacó a toda su iglesia en un monte y los vistió de blanco con palmas en sus manos y esperaron desde la mañana hasta la noche, y no llegó. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero él decía que sí, afirmaba que sí, y como se fue abajo todo su argumento que tenía y nadie le creía, se inventó otra, que Jesucristo había pasado ya en el cielo del lugar santo al lugar santísimo, y que el mensaje le disculparan, pero no lo había entendido. Bien, esta es una manera de engañar a la gente. Otra manera, les voy a platicar. Las iglesias que creen en el rapto secreto, porque no me voy a decir a nadie, no me gusta ofender a nadie, estuvieron predicando que Jesucristo venía en el año 1975 y otros más, pero el más grande en el año 2000. Y como llegó la última fecha en que no llegó, los congregantes se estaban desanimando en todas partes. Y entonces uno, inspirado no por el Espíritu de Dios, se inventó algo. Lo que se inventó fue esto: que él iba en el carro precisamente manejando, y que un anciano, muy anciano, se le atravesó enfrente y le hacía la seña que quería un rey. Y aquella persona pues se paró, y que él era un predicador, y lo levantó a aquel pobre anciano. Y cuando se subió al carro le dijo: hijo, ¿sabes lo que pasó anoche? Dice: no sé qué pasó. ¿Por qué? Dice: es que
Jesucristo estaba por venir. El Padre le dio la orden que viniera ya. Pero como Él le dijo que se viniera ya, Jesucristo se arrodilló y le dijo que no, que le permitiera otro tiempecito, que ya no, pero ya iba a venir por su iglesia. Y como Él le pidió de corazón, por eso se detuvo y le detuvo otro tiempo. Por eso Jesucristo no vino. Fíjense nada más, para hacer creer a la gente en mentiras. Está escrito en la Biblia que Jesucristo iba a venir, que siempre no va a venir. No, dice la Biblia que el Señor tiene paciencia esperando, pero no dice que el Señor da la orden y que después se arrepiente porque Jesucristo le pide que se espere otro poquito. Dice, y por eso no vino el Señor, dice. Así que el Señor Jesucristo va a venir enseguida. Y toda la gente dice, no, entonces prepárese, porque va a venir el Señor Jesucristo para tener la gente, pues, que donde sacaban ellos provecho personal. La palabra de Dios no dice que el profeta que habló de parte de Dios, habló porque Dios le iluminó, y que nada de lo que el Señor haga, Él ha anunciado antes a los profetas lo que Él va a hacer, pero nada de lo que va a suceder, Él lo tuvo en secreto, o sea, que no lo tuvo allí escondido para que no se supiera. Todo lo que iba a suceder lo anunció a los siervos, los profetas. De manera que esto no está escrito un engaño, que Satanás trabaja para meter a la gente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le arreglamos? Igual de la misma manera como esta persona que sacó a su iglesia. Bien, avanzando, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo venga, la iglesia cree que va a venir con poder y gloria. Y todo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, 1:7, le verá. Todo el mundo se va a dar cuenta que así como sale el sol y se pone al oriente y todo el mundo ve su luz, así también será la venida del Hijo de Dios visible. Él prometió volver, el Señor, y Él lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es importante que todo predicador analice lo que predica. Cada hermano de la congregación se ponga a estudiar la palabra de Dios y a preparar su vida y acercarse más en oración, porque los días no son buenos. Llegará el día y cuando será como de noche y nadie podrá obrar, como dijo el Señor. En segunda de la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, voy a leer el verso 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignores esto, una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Porque el día 7 tiempos, precisamente, que el Señor está poniendo aquí, que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Comparado precisamente el milenio como el séptimo día, el día de descanso, el día de paz, tranquilidad, en el que el Señor vendrá. Ese día está por venir, según lo encontramos precisamente en este mismo pasaje. Pero antes de ello, yo quiero que vea usted lo que dice según el Evangelio de San Juan, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, y el verso es 1, 2 y 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? A veces nos turbamos y pensamos, decimos, pero mira esta organización religiosa o este predicador, y qué bonito habla, y a lo mejor ellos sí tienen la verdad. Hermano, una vez que conoces la palabra de Dios y la sana doctrina, no debería suceder eso. Pero persigue a predicadores que usted ve precisamente que tienen parte de verdad y parte de mentira. Pues porque le dicen que Jesucristo resucitó el domingo, que el rapto secreto, que la Trinidad, qué sé yo.
lo que sea, y usted ve que tienen algunos errores, ¿será bueno seguir escuchando lo que él dice? No. Recuerde, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero también los malos ejemplos, contagian la vida de un cristiano. De manera que a la larga, hermanos, vamos imitando o siguiendo los pasos que ellos van a seguir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. ¿Sí? Cada cuerpo, cada ser, cada hermano es una morada de Dios en espíritu, porque Dios mora en el corazón de la persona. Y como dijo él, dame, hijo mío, ¿qué? Allí habita el Señor sinceramente, para que el que es sincero. Pero aquel que trata de fingir o de aparentar una santidad que no tiene delante de la gente, es decir, mientras está en la iglesia es una persona muy consagrada, pero estando ya en la calle o en algún lugar donde no lo ven, es totalmente lo contrario, perverso. Esa persona se está engañando a sí mismo, pero además quiere engañar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? De manera que, hermanos jóvenes, hermanos adultos, para mis hermanos jóvenes, acuérdense del Creador. Hoy en día es necesario que tome un tiempo, doble sus rodillas y le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Me siento indigno de hacer lo que tengo que hacer porque son cosas de gradas, pero yo quiero que me digas qué hago y qué me pides para conservar mi vida. Porque el Señor te necesita, y el Señor necesita a los hermanos adultos, a las hermanas también, porque ya el tiempo es corto y nosotros tenemos que preparar nuestra vida y multiplicar nuestro talento. Porque yo le aseguro que usted, si quiere tener, vamos a pensar, 10,000 pesos, pero usted gana muy poco y se los está gastando casi todos, ¿podrá juntarlo? De manera que si es muy poco lo que usted reúne o le queda, necesita mucho tiempo para juntarlo. Bueno, de igual manera nosotros necesitamos tiempo para multiplicar nuestro talento, y a última hora no se puede hacer absolutamente nada. Quiero invitarlos precisamente a ver el verso 3. Dice, si me fuere yo os aparejaré el lugar, vendré, ¿qué? Otra vez, pero aquí dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde están? Ahí una vez unidos, pero yo vendré otra vez. Aquí claro está diciendo que Él va a venir otra vez. En estas palabras que el Señor pone aquí, muchos religiosos las tuercen. Van a decir precisamente que os tomaré, y como siempre los va a llevar, pero eso usted sabe que no es cierto. Pero cuando nosotros analizamos aquí las palabras del Señor, nos damos cuenta que el Señor precisamente viene precisamente a establecer su reino, a su iglesia, para reunir precisamente a todos los suyos, para que se cumplan lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, y otros pasajes más que no vamos a ver. Pero bien, hay una parábola que no la vamos a ver toda, pero usted la conoce porque estoy hablando con conocedores de la palabra de Dios. De manera que aquí dice que el Señor, en capítulo 19 de Lucas, habla sobre una parábola de las minas. ¿Cuántos recuerdan la parábola de las minas? Yo creo que todos. En este capítulo 19, voy a leer verso 12. Dice así: dijo que un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Este hombre es Jesucristo. Un reino y volver. Dice que pero le entregó a cada uno unas minas. ¿Cuántas le entregó al primero? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas le entregó al segundo? ¿Le entregó igual? No les entregó igual. Pero eso es lo que quiero que retengan en su mente, para no leer toda la parábola.
pero el Señor rinde cuentas de lo que le da a cada quien. De manera que a cada uno de nosotros nos ha dado un talento, una capacidad que tenemos en nuestra mente y tenemos que usarla para lo bueno. Yo decía en una ocasión con unos hermanos jóvenes, no quiero decir con esto que tú no debes jugar con tu maquinita, pero si tendrías un vicio, todo vicio es malo. De manera que, hermanos, tiene que usar el tiempo que va a dedicarle al Señor y no olvidarse que el Señor lo necesita y que cuando quiera hacer lo que el Señor le digo, no le va a alcanzar el tiempo, porque el tiempo va a ser demasiado corto y va a tener que lamentar. En el verso voy a leer el verso 22, 23. ¿Por qué pues no, le dice al que no hizo nada, por qué pues no dices mi dinero al banco? Y yo viniendo, dice, lo demandara, o sea, lo recogiera con el interés o con el ahorro. Y digo a los que estaban presentes, quítale la mina y dale al que tiene 10. Algunos de los que estaban allí, según el Señor les describe aquí, que les pareció mal esto, pero el Señor sabe lo que hace. Quiere decir que aquel hermano que dice, no, pues yo voy a aparentar que soy muy trabajador en la iglesia, pero no hace nada, o que soy muy consagrado y no se prepara, hermanos, llegará el momento en que su mina va a estar escondida, va a estar allí guardada, empolvada, y no ganó absolutamente nada. Si usted y yo le pedimos al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor nos va a decir, Señor, pero no estoy preparado. ¿Quién está preparado? Moisés, porque es un pueblo bien grande. ¿Qué dijo Moisés? Señor, no sé hablar. ¿Qué dijo el profeta? Soy niño. ¿Y nosotros qué vamos a decir? El Señor viene, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hechos capítulo 1, verso 11, 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos él alzado en una nube, le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá, ¿como qué? Como le habéis visto en el cielo, así vendrá, y él vendrá y no tardará. De manera que, hermanos, es importante que al ver nosotros el mundo cómo vive, el mundo cómo se mueve, y en realidad todo lo que a nuestro alrededor hay, nos damos cuenta de que el Señor viene muy pronto. La paz que hoy tenemos no va a durar. La facilidad que tenemos para predicar el Evangelio de diferentes y múltiples maneras se va a acabar. Yo me sorprendí y creí que ya esto estaba por acabar cuando recibí un mensaje de la transmisión que teníamos por internet cada sábado. No la íbamos a poder transmitir, siendo que la compañía tenía mucho tiempo trabajando, que no más iba a trabajar. ¿Y ahora qué pasó? Pero no era así, y si hubo algo semejante, hasta ahorita no lo sé, pero pudimos cambiar a otra. Pero pensé, yo dije, ¿será que hasta aquí vamos a poder? Porque en un tiempo cuando estábamos aquí en México, hace muchos años, había 15 radiodifusoras en toda la República Mexicana. A las 6 de la mañana salían mensajes de la palabra de Dios. Nosotros habíamos tocado unos cantos para la radio y después nos dimos que ya ni una iba a funcionar, ni la más grande ni la más chica, porque aparte del presidente o la esposa del presidente había ordenado que no más transmisiones por radio, ni por televisión, ni publicación de discos, LP, ni cassette, ni nada, y otras publicaciones también que habían sido prohibidas.
Y yo también en aquel entonces pensé que ya era ahí. Pero hermanos, es el enemigo que estorba precisamente solamente para que la palabra de Dios no llegue. Pero digo, antes de que llegue este día, ¿por qué mejor no trabajamos? No necesita que el ministro le llame. Usted acérquese y si no sabe, pida orientación. Hay trabajo para todos en la viña del Señor, ¿cierto o no? Amén. Pues el Señor no va a venir a predicar y a hablarle a una persona. Necesita que tú vayas. Y necesita que yo haga lo que Él quiere. Bueno, iremos, hermanos, avanzando para concluir ya. Es verdad, aunque algunas organizaciones han dicho que ya que vino y no vino, y otras dicen que ya vino y que nadie lo ha visto, que solamente con el entendimiento lo puede ver, o sea, solamente los inteligentes lo pueden ver. La palabra de Dios dice otra cosa. En Apocalipsis capítulo 7 que veíamos, que le hablamos. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verán, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Amén. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no están preparados, porque saben que su tiempo se acabó, porque saben que estaban equivocados, porque estaban en un camino incorrecto, por muchas razones. Pero los hijos de Dios, hermanos, el profeta dice que saltarán como becerros de ¿qué? De la manada, o sea, de alegría, de felicidad. Mateo capítulo 24, verso 27. Vea ahora cómo nos habla aquí el Señor. Voy a leer el verso 27. Y comenzando desde Moisés y porque todos los profetas declaróles en todas las escrituras lo que de él decía. Hablaba el Señor de lo que los profetas decían. 24. ¿Y qué dicen los profetas? ¿Qué dijo el profeta Joel? ¿Qué dijeron los demás profetas? ¿Que viene el día del Señor? Sí, viene. ¿Y para qué quieres el día del Señor? Dice, si es un día donde va a temblar el valiente. Hermanos, si el valiente va a temblar, ahora el cobarde, ¿qué le va a pasar? Recuerde que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice que en el reino de Dios no entrarán los temerosos, pero no que los que tienen temor de Dios, sino los que tienen miedo caminar el camino del Señor como debe ser. Entonces, hermanos, es importante que nosotros no tengamos temor ni miedo, sino con confianza y con ánimo, mirando las cosas con claridad, vayamos avanzando para llegar a la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La Biblia dice que va a venir en un lugar de la tierra. Este Señor que yo les decía, que se llamó Guillermo Miller, y la señora Elena O. de White, en el año 1800 dijeron que iba a venir un día en Estados Unidos. ¿Usted ha visto en la Biblia que haya un pasaje donde diga que en Estados Unidos va a venir Jesucristo? No. Otros dijeron que iba a venir en otro lado, otros dijo que no, que porque una ciudad la tenían como santa y eterna, que allí iba a venir. Sin conocer las escrituras, cada persona se forma una idea equivocada por no escudriñar las escrituras, pero la iglesia de Dios, que son ustedes y nosotros, sabemos lo que la palabra de Dios dice. Vean, hermanos, lo que encontramos aquí en Zacarías capítulo 14. Pero primeramente vamos a ver el libro de los Hechos capítulo 1, 12, para que tengamos en mente el lugar donde el Señor Jesucristo se fue y a dónde va a regresar. Hechos 1:12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama ¿qué? En el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Muy exacto. En Jerusalén, allí está el monte de las olivas, y precisamente allí mismo va a venir el Señor, de acuerdo a lo que está escrito por el profeta Zacarías capítulo 14, verso 4. Zacarías capítulo 14, verso 4. Es importante que nosotros
estemos confiados, o sea, seguros de que ya estamos preparados. Y si todavía no, más oración, más ayuno, más obra para el Señor, para que hallemos gracia delante de Él. Y de esa manera nosotros nos vamos a sentir bien. Miren, un ejemplo antes de que avancemos. Si usted se siente más o menos espiritualmente y hay algo que sintió que no está muy bien delante de Dios, usted no se va a sentir bien. Aunque no esté tan mal, pero usted siente que lo podría haber hecho mejor. Con ese simple ejemplo, usted se da cuenta que pudiera haberse sentido mejor después de que hubiera hecho algo diferente. Bueno, cuando hace algo que no es correcto, todo se viene abajo. Y por mucho tiempo o toda la vida, si no se acerca a Dios, no se va a sentir bien. El hecho de que alguna persona haya fallado delante de Dios no quiere decir que ya tiene que irse al mundo. En una ocasión, un predicador que no conocía la palabra de Dios ni conoce, le dijo una ocasión a un hermano que había caído en una pata. Le dijo: mira, hermano, dice, tú ya pecaste, ¿qué haces aquí? Ya mejor disfruta la vida en el mundo, porque tú escogiste el mundo, vete allá. Mira, ya lo tienes, perdón. Ya. ¿Será correcto ese consejo para una persona? ¿Qué dice? Está la Biblia tapada de mensajes y dice: mira, si tú quieres volver al pecador de su mal camino, viniera y dice, ¿qué dice? Oh, pues el premio está, pero si tú no le dijeres que se arrepintiera y él no hiciera nada, su sangre le mandaré de su cabeza. Pero si tú no le dijeres, el culpable vas a ser tú, ¿cierto? Entonces, hermano, el único que va a juzgar y el único que dice: mira, tú estás perdido, es Dios. Cuando una persona ha caído en un pecado, sobre todo les voy a poner ejemplo, que tenga relación con un pacto del diablo, aunque la persona quiera, va a ser muy difícil. Para Dios, solamente Dios sabrá si Él, para aquella persona y el esfuerzo que tenga, pudiera ser posible, pero a aquella persona le va a costar mucho, demasiadamente, casi un imposible. Pero mientras tanto y la persona quiera buscar a Dios, su premio no será igual. Como Esaú no pudo recibir la misma bendición, pero es bueno que busque al Señor. Que busque al Señor, y a nadie nunca le anda recomendando que se vaya al mundo, porque el único que desconoce y le dice vete es el Señor. Que corra su lucha, y si no, por lo menos el castigo será menor. Vamos adelante, hermanos. El día del Señor viene muy pronto y iremos concluyendo. Aquí Zacarías capítulo 14, verso 4, que mencionaba, abrí esto para que usted tuviera una idea de cómo piensan algunas personas, pero no lo digas así. Voy a leer capítulo 14, verso 4. Y afirmáronse en sus pies en aquel día sobre el monte de ¿qué? ¿Y dónde está el monte de los olivos? ¿En México? ¿Está en Estados Unidos? ¿En Canadá? ¿En Brasil? No, en Jerusalén. Afirmarse sus pies en el monte de los olivos, allí llegará Él. Y dice aquí que está frente de Jerusalén a la parte oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, o sea, al mediodía, ¿sí? Se hará un grande valle. Bien, el propósito del Señor es único. Y no es otro tema, por eso no lo vamos a tocar, pero allí va a llegar el Señor. De manera, hermanos, que el lugar lo sabemos, el día no lo sabemos, la hora tampoco, pero las señales que el Señor ha dado son muy exigentes ya. Ya está precisamente presionando a que nosotros nos preparemos. La iglesia de Dios se debe preparar ya, no mañana, y no lo hagan de ese día porque lo vamos a lamentar. Vamos a ver aquí lo que el Señor Jesucristo dice, Mateo capítulo 22. Voy a
tomar solamente algunos pasajes. No los voy a leer todos porque usted sabe de qué se trata. Mateo capítulo 22, y voy a leer la primera parte para que sepa de qué se trata. Dice así: y respondiendo Jesús les dijo, les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Cuál parábola les habló? El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a sus hijos, a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, a los invitados, mas no quisieron ir. Después de eso dice que les dijo que no había querido ir. Lo mandó que fuera a traer toda clase de gentes, cojos, ciegos, mancos, todos los, y metió en aquella fiesta. Y estaba llena su casa. Aquellos cojos, aquellos ciegos, precisamente representan personas pecadoras. Personas ciegas que no ven el conocimiento de la palabra de Dios, que están en otras organizaciones que tienen derecho al reino de Dios, que tiene usted y yo que predicarles. Y así podíamos, pero lo importante aquí en esta lectura es que después que el Señor revisó a ver los invitados y los vio a todos allí, vio a alguien que se distinguía, que traía una vestidura que no era propia para entrar a una boda. Y se le acerca y le dice: amigo, ¿cómo entraste tú aquí a este lugar? Dice que se quedó callado y no decía nada. Pero el Señor, como no se le esconde nada, y él sabía, dice: átele de pies y de manos. Bueno, eso es el destino de, precisamente, para si alguno de nosotros quisiéramos solamente engañar, de que al reino de Dios vamos a entrar con nuestra inmundicia, nuestra ropa espiritual arrugada o manchada. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Es mejor reconocer nuestros errores y que el Señor nos perdone si es de su voluntad y de su amor darnos el perdón. ¿Cierto o no? Amén. Cuando el Señor perdona, yo le digo: no, Señor, ¿para qué le perdonas? Mira, él era muy malo. ¿Podré yo hacer algo? No. Si yo hago eso, el Señor a mí me condena porque yo no tengo amor. Si el Señor, hermanos, nos amó y precisamente nos perdonó, ¿por qué no vamos a nosotros hacer algo por aquel que tiene hambre y sed de justicia? Para terminar, Mateo capítulo 25, solamente el verso, los últimos 2 versos. El encargo de Jesucristo fue eso, y el encargo y el consejo, precisamente también la recomendación mía es esa: que tú y yo, hermanos, hagamos esto. Vean, dice aquí, el verso 11: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él les dijo: ¿qué cosa? Os digo que no os el Señor nos va a desconocer. Será muy triste que el Señor nos desconozca. Es mejor hacer lo que Él recomienda en el verso 3: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, hermanos, la verdad es que la palabra de Dios no se equivocó, y el que ha de venir vendrá. No tardará. Algunos tienen ese día como tardanza, pero el Señor es paciente y queriendo que en todos procedan a arrepentimiento, todos. Pero algunos no van a creer, Él no les va a rogar. Pero Él abre la puerta para que todo el mundo entre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, que no se pierda. Hermanos, esta es precisamente, esto es lo que la palabra de Dios dice, y nosotros debemos velar, porque los días son malos, y para que el diablo, que anda como león rugiente, no nos toque ni nos haga caer. Dios les bendiga, y el Señor también les colme de bendiciones. Más o menos.